La lluvia golpeaba con fuerza los paraguas negros mientras los hombres más temidos de la ciudad se alineaban detrás del ataúd. Nadie hablaba, nadie se atrevía a respirar. El jefe de la mafia, el hombre que gobernaba el inframundo con hierro y fuego, había desaparecido. O eso creían todos. Los sacerdotes susurraban oraciones. Hombres que habían matado sin pestañear ahora se secaban las lágrimas con la esperanza de que nadie las viera. Su madre se agarraba el pecho, temblando. Su mano derecha apenas podía sostener el paraguas con firmeza. Y justo cuando bajaban el ataúd, una vocecita se abrió paso entre la tormenta. Paren. No lo entierren. No está muerto. Todos se volvieron. Una niña pequeña empapada, temblando, aferrada a una mochila escolar, corrió junto a los guardias antes de que nadie pudiera detenerla. El barro salpicó la tumba de mármol cuando se arrojó junto al ataúd. Los guardias intentaron agarrarla. Ella gritó más fuerte. «Por favor, no está muerto. Le oí». El segundo al mando la agarró de la muñeca. «Niña, este no es lugar para juegos. ¿Sabes quién era este hombre?» Ella levantó la cara, con los ojos muy abiertos, aterrorizada, pero segura. «Sé exactamente quién es, y sé que sigue vivo porque me llamó por mi nombre». Justo antes de meterlo en esa caja, una oleada de pánico recorrió el funeral. Algunos hombres juraron que sintieron cómo se movía el suelo. Otros se alejaron del ataúd como si esperaran que se moviera. El sacerdote dejó caer su libro. La madre del jefe jadeó, agarrando la cara de la niña con manos temblorosas. «¿Cómo lo sabes?», susurró. La niña rebuscó en su mochila, con las manos temblorosas, y sacó algo que nadie esperaba. Algo que hizo que incluso el soldado más duro de la mafia retrocediera asustado. Y en ese momento, el funeral se convirtió en un campo de batalla entre la verdad y la muerte misma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta niña revela sobre el jefe mafioso fallecido dará un vuelco a todo el funeral. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. 3 días antes de ese tormentoso funeral, el hombre más poderoso de la ciudad parecía completamente intocable. Vincent, el torino de hierro, controlaba todo, desde los muelles hasta los casinos del centro. Los políticos respondían a sus llamadas. Los jueces seguían sus sugerencias. Incluso el comisario de policía le enviaba tarjetas de Navidad a su finca cada año. Pero Vincent tenía una debilidad que nadie en su mundo entendía. Todos los martes por la tarde desaparecía de su mansión, que parecía una fortaleza. Sin guardaespaldas, sin coche blindado, solo él caminando solo por el barrio más pobre de la ciudad. Sus hombres pensaban que estaba cobrando deudas. Sus enemigos suponían que se reunía con contactos secretos. La verdad era mucho más peligrosa para su reputación de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Vincent Torino pasaba las tardes de los martes leyendo cuentos a los niños del centro comunitario Saint Mary. Las mismas manos que habían firmado órdenes de ejecución pasaban cuidadosamente las páginas de los cuentos de hadas. La misma voz que había ordenado ejecuciones susurraba historias de dragones y princesas a niños que apenas tenían zapatos que les quedaran bien. Entre esos niños estaba Sofía Martínez, de 8 años. Vivía en el centro desde que sus padres murieron en un accidente de coche 2 años antes. Sofía era diferente a los demás niños. Se fijaba en cosas que los demás pasaban por alto. Recordaba las conversaciones palabra por palabra. Podía leer los rostros de las personas como si fueran libros. Y era la única niña que sabía que el hombre amable que les leía todos los martes era el mismo Vincent Torino, cuya foto aparecía en los carteles de Se Busca por toda la ciudad. Pero Sofía nunca dijo nada. No porque tuviera miedo, sino porque entendía algo que los adultos no entendían. Detrás de esos ojos fríos que aterrorizaban a los hombres adultos, había alguien que necesitaba esas tardes de los martes tanto como los niños. Vincent había comenzado a trabajar como voluntario en el centro después de que su propia hija falleciera en una cama de hospital 3 años antes. Isabela, de 7 años, había luchado contra la leucemia durante 2 años antes de perder la batalla. En sus últimas semanas, le había hecho prometer a Vincent algo que cambió su vida para siempre. «Papá», le había susurrado,
apretando con su pequeña mano los enormes dedos de él. Prométeme que leerás cuentos a otros niños que no tienen padres. Prométeme que les ayudarás a sentirse menos solos. Vincent asintió entre lágrimas, sin imaginar lo mucho que significarían para él aquellas visitas de los martes. Los niños de St. Mary's no sabían nada de sus delitos, no temían su reputación. Solo lo conocían como el señor B, el hombre grande con voz suave que daba vida a los cuentos de hadas. Sofía era su favorita, aunque él nunca lo admitiría. Le recordaba a Isabela con su mente ágil y sus preguntas intrépidas. Se sentaba cerca de él durante la hora del cuento y a veces se quedaba dormida apoyada en su hombro cuando los cuentos se alargaban. El martes pasado había sido diferente. Vincent había llegado al centro pálido y agotado. Le temblaban ligeramente las manos al abrir el libro de cuentos. Sofía se dio cuenta enseguida. «Señor V, ¿está enfermo?», le preguntó en voz baja mientras los demás niños jugaban. Vincent la miró con ojos cansados. «A veces los adultos se cansan mucho, pequeña. Pero no te preocupes por mí». Sin embargo, Sofía estaba preocupada. Había visto esa misma mirada en el rostro de su padre el día antes del accidente. La mirada de alguien que carga con un secreto demasiado pesado de soportar. Lo que Sofía no sabía era que la propia organización de Vincent estaba planeando eliminarlo. Su segundo al mando, Marco Salvetti, había estado forjando alianzas en secreto con familias rivales. El enfoque más suave de Vincent hacia los negocios en los últimos años le había granjeado enemigos entre sus propios hombres. Susurraban que el dolor lo había debilitado, que sus misteriosas desapariciones los martes demostraban que estaba perdiendo su ventaja. Algunos incluso sugerían que se estaba reuniendo con agentes federales, planeando entregar pruebas al Estado. La verdad era más simple y más peligrosa para los planes de Marco. Vincent estaba volviendo a ser humano, y los jefes humanos no duran mucho en un mundo construido sobre el miedo. Marco llevaba meses planeando el asesinato de Vincent, pero necesitaba que pareciera natural. Un ataque al corazón sería perfecto, sin investigaciones, sin guerras con otras familias, solo un final trágico para un líder legendario. El plan estaba fijado para el miércoles por la mañana. El café de Vincent estaría adulterado con un raro veneno que imitaba un paro cardíaco. Por la noche, el hombre más temido de la ciudad sería declarado muerto por causas naturales. Pero Marco había cometido un error crucial. Subestimó la conexión entre Vincent y una niña pequeña que se fijaba en todo. Ese último martes, cuando Vincent terminó de leer sobre una valiente princesa que salvó su reino, Sofía le susurró algo que lo perseguiría. «Señor B, si alguna vez le pasa algo malo, quiero que sepa que alguien recordará cómo es usted en realidad. No las historias aterradoras que cuenta la gente, sino cómo es usted en realidad, que hace que los niños se sientan seguros». Vincent la miró fijamente durante un largo rato, preguntándose cómo una niña de 8 años podía ver directamente su alma. Le apretó suavemente la pequeña mano. «Gracias, Sofía. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar». Esas fueron las últimas palabras que pronunció como hombre libre. El miércoles por la noche, Vincent Torino sería declarado muerto. El jueves, su cuerpo estaría preparado para el entierro. El viernes se celebraría el funeral más elaborado de la historia de la ciudad. Pero nadie había contado con Sofía Martínez. Nadie había esperado que una niña del centro comunitario de St. Mary fuera la única persona en toda la ciudad lo suficientemente valiente como para desafiar a la muerte. Lo que Sofía sacó de su mochila era el teléfono móvil personal de Vincent, el mismo dispositivo que contenía las grabaciones de todas las conversaciones que había mantenido con Marco durante los últimos 3 meses. El mismo teléfono que contenía pruebas del complot para asesinarlo. El mismo teléfono que se suponía que había sido destruido en el momento en que Vincent se desplomó. Pero Sofía había estado allí esa mañana. Lo había presenciado todo. El miércoles había comenzado como cualquier otro día en el centro comunitario St. Mary's. Sofía estaba ayudando a servir el desayuno cuando vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. El mismo coche llevaba allí 3 días seguidos. Algo no le cuadraba. A las 10 de la mañana,
Sofía no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el señor V estaba en peligro. Había aprendido a confiar en su instinto después de vivir en la calle antes de llegar al centro. Ese instinto la había mantenido con vida más de una vez. En contra de todas las normas, Sofía se escapó del centro y se dirigió a la mansión de Vincent. Ya lo había seguido a su casa una vez. Sentía curiosidad por saber dónde vivía realmente aquel hombre tan amable que leía cuentos. Lo que descubrió entonces la había dejado impactada. Pero hoy, ese conocimiento podría salvarle la vida. Sofía trepó al roble que había fuera de la ventana del estudio de Vincent, el mismo árbol que había utilizado para espiarlo meses antes. A través del cristal, vio a Vincent servirse su café matutino. Lo vio dar el primer sorbo. Vio cómo su rostro pasaba de la confusión al terror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Vincent había dejado caer la taza y había retrocedido, tambaleándose cuando el veneno comenzó a hacer efecto, pero no estaba muerto. Todavía no. La dosis que Marco había utilizado estaba diseñada para simular la muerte, no para causarla de inmediato. Vincent parecería morir, sería declarado muerto y luego moriría realmente horas más tarde en su ataúd. Sofía observó con horror cómo Vincent se desplomaba detrás de su escritorio. Vio a Marco entrar en la habitación minutos después con un equipo de hombres. Oyó a Marco comprobar su pulso y declarar muerto a Vincent. Los vio llevarse su cuerpo inconsciente. Pero Sofía también había visto algo más. En esos últimos momentos antes de desplomarse, Vincent había alcanzado su teléfono. Sus dedos habían logrado pulsar el botón de grabar. Cada palabra que Marco dijo después quedó grabada. Cuando los hombres salieron del estudio, Sofía se subió a la ventana y cogió el teléfono. No tenía ningún plan, solo sabía que debía conservar las pruebas de lo que había presenciado. Durante 2 días, Sofía mantuvo el teléfono de Vincent escondido en su mochila. Escuchó las grabaciones una y otra vez, tratando de comprender el alcance total de lo que Marco había hecho. Escuchó conversaciones sobre sobornar al médico forense. Escuchó planes para dividir el territorio de Vincent entre las otras familias. Escuchó a Marco reírse de lo fácil que había sido engañar a todos. Pero lo más importante es que Sofía escuchó algo más en esas grabaciones. Sonidos que demostraban que Vincent todavía estaba vivo durante su propio examen médico. El forense había recibido una generosa suma de dinero para declarar muerto a Vincent sin realizar un examen completo. Pero el teléfono, que seguía grabando en el bolsillo de la chaqueta de Vincent, lo había capturado todo. La respiración superficial, los débiles latidos del corazón, los susurros apenas audibles de un hombre que luchaba por seguir con vida mientras estaba atrapado en su propio cuerpo paralizado. Ahora, de pie en el barro junto al ataúd de Vincent, Sofía levantó el teléfono para que todos lo vieran. Sus pequeñas manos temblaban mientras pulsaba el botón de reproducción. La voz de Vincent resonó en el cementerio, débil pero inconfundible. Sofía, si puedes oír esto, díselo. Marco me ha envenenado. No estoy muerto. Ayúdame. La grabación se había realizado en algún momento durante la noche anterior al funeral. Vincent había logrado recuperar la conciencia lo suficiente como para susurrar al teléfono, con la esperanza de que alguien lo encontrara y lo entendiera. La multitud del funeral estalló en caos. Algunos hombres sacaron armas, sin saber en quién confiar ni qué creer. Otros se alejaron del ataúd con terror supersticioso. Marco palideció al darse cuenta de que su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba. La madre de Vincent cayó de rodillas junto al ataúd y pegó la oreja a la madera. Vincent, Vincent, ¿me oyes? Y entonces, desde el interior del ataúd, se oyó un sonido que perseguiría a todos los presentes durante el resto de sus vidas. Un débil golpeteo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El mismo patrón que Vincent le había enseñado a Sofía meses antes, cuando le explicaba el código Morse durante una de sus sesiones de cuentos. Eso sí, el segundo al mando, Marco, dio un paso adelante, con la mano moviéndose hacia su arma. Esto es imposible. Yo mismo le tomé el pulso. El forense lo confirmó. Esta niña está mintiendo. Pero Sofía no había terminado.
Tenía una grabación más que reproducir, la que destruiría a Marco por completo. Escuchen esto, dijo Sofía, con su voz resonando en el silencioso cementerio. Pulsó el botón de reproducción de otro archivo de audio. La voz de Marco llenó el aire, clara y condenatoria. El veneno lo mantendrá paralizado durante 72 horas. Parecerá muerto para cualquiera que no sepa qué buscar. Para cuando muera realmente en ese ataúd, será demasiado tarde para que nadie pueda salvarlo. Y yo seré el nuevo jefe de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los hombres presentes entendieron lo que acababan de oír. Su subjefe había intentado enterrar vivo a su líder, pero Marco no se rendiría sin luchar. Con un movimiento rápido, sacó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Sofía. No deberías haber venido aquí, pequeña. Algunos secretos merecen la pena matar por ellos. La madre de Vincent gritó. Los demás hombres se quedaron paralizados, sin saber si proteger a la niña o a su pronto ex líder. El sacerdote murmuró oraciones en voz baja. Y Sofía, de 8 años y mirando fijamente el cañón de una pistola, hizo algo que se convertiría en legendario en los bajos fondos de la ciudad. Sonrió. Llegas demasiado tarde, Marco. Ya envié copias de todo a la policía, al FBI y a todos los periódicos de la ciudad. Llegarán en cualquier momento. Como si sus palabras los hubieran invocado, el sonido de las sirenas comenzó a resonar en la distancia, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. La mano de Marco comenzó a temblar. Tenía dos opciones: matar a una niña delante de docenas de testigos o rendirse y esperar la misericordia de un sistema judicial que no mostraba ninguna hacia hombres como él. Pero antes de que Marco pudiera tomar una decisión, el ataúd que había junto a ellos comenzó a moverse. La tapa de madera del ataúd se movió con un chirrido que heló la sangre a todos. No era el suave movimiento de la madera al asentarse, sino el empuje deliberado de algo vivo, luchando por escapar desde dentro. La pistola de Marco tembló mientras contemplaba aquella imagen imposible. Los demás hombres se santiguaron, murmurando las oraciones que sus madres les habían enseñado décadas atrás. Ni siquiera los asesinos más duros entre ellos habían visto nunca algo así. «¡Ábrelo!», ordenó la madre de Vincent, con una voz que atravesó el caos como una espada. «Abre ese ataúd ahora mismo». Dos de los soldados más leales de Vincent dieron un paso adelante, con las manos temblorosas mientras alcanzaban los pestillos. Marco apuntó con su arma hacia ellos, pero ya era demasiado tarde. Las sirenas se acercaban y su margen de control se estaba agotando rápidamente. El primer pestillo se abrió con un clic, luego el segundo. La pesada tapa comenzó a levantarse, y lo que emergió de ese ataúd quedaría grabado en la memoria de todas las personas presentes por el resto de sus vidas. Los ojos de Vincent Torino se abrieron primero, inyectados en sangre, desenfocados, pero indudablemente vivos. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien que había estado bailando con la muerte durante 3 días, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y desesperadas. «¡Agua!», susurró, con una voz apenas audible por encima de la tormenta. «Por favor, agua». Sofía dejó caer el teléfono de Marco y corrió hacia Vincent. Sacó una pequeña botella de agua de su mochila. Con el cuidado de alguien mucho mayor que sus 8 años, le ayudó a levantar la cabeza y le acercó la botella a los labios. Los ojos de Vincent se encontraron con los de ella, y en ese momento algo pasó entre ellos que nadie más podía entender. Gratitud, reconocimiento y un vínculo forjado en los momentos más oscuros de la experiencia humana. «Has venido», le susurró a Sofía. «Sabía que oirías mi llamada». La multitud observaba en silencio atónito cómo Vincent se incorporaba lentamente en su propio ataúd. El veneno lo había dejado débil, pero vivo. Su coordinación estaba destrozada. Su habla era confusa, pero su mente estaba lo suficientemente lúcida como para comprender lo que había sucedido. Volvió la mirada hacia Marco, y la temperatura pareció bajar otros 10 de Gastexi. «Hola, primo. ¿Disfrutando de mi funeral?». El rostro de Marco pasó por una sucesión de emociones como una máquina tragaperras averiada. Miedo, rabia, desesperación, cálculo.
La pistola en su mano parecía volverse más pesada con cada segundo que pasaba. «Esto no es posible», murmuró Marco. «Te vi morir. Sentí cómo se detenía tu pulso». Vincent se puso en pie con dificultad, con la ayuda de Sofía, apoyándose en el borde del ataúd. Sentiste lo que querías sentir. El pulso estaba ahí, pero era demasiado débil para alguien que no estuviera realmente atento. Las sirenas estaban cerca. Coches de policía, vehículos del FBI, ambulancias. La amenaza de Sofía de enviar las pruebas a las autoridades estaba a punto de hacerse realidad. ¿Lo hubiera hecho realmente o no? Marcos se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Desesperado, agarró a Sofía y le apuntó con la pistola a la sien. «Todos, atrás. La mataré, lo juro». Pero Marco había cometido un error fatal de juicio. Había amenazado a la única persona en el mundo por la que Vincent Torino daría la vida para proteger. La niña que había leído su alma y le había salvado la vida. La debilidad de Vincent pareció evaporarse en un instante. El veneno seguía en su organismo. Su cuerpo seguía apagándose, pero su mente se concentró con intensidad láser en el hombre que apuntaba con una pistola a la cabeza de Sofía. «Marco», dijo Vincent, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. «Me envenenaste. Intentaste enterrarme vivo. Has destruido nuestra familia y traicionado todo lo que representamos. Pero amenazar a esa niña es el error que te va a costar todo». Los otros hombres comenzaron a rodear a Marco, su lealtad cambiando como la arena en un terremoto. Lo habían seguido durante 3 días, creyendo que su jefe estaba muerto. Ahora veían a Vincent vivo y a Marco expuesto como un traidor. «He dicho que se mantengan alejados», gritó Marco, presionando con más fuerza la pistola contra la sien de Sofía. Pero Sofía no tenía miedo. Ya no. Había enfrentado a la muerte misma y había ganado. Un hombre aterrorizado con una pistola no era más que otro problema que resolver. «Marco», dijo con calma, con una voz joven que transmitía una autoridad que parecía imposible para su edad. «¿Sabes lo que Vincent me enseñó sobre los matones?» Marco parpadeó, confundido por la pregunta. «¿Qué?» «Me enseñó que los matones son solo personas asustadas que creen que ser crueles les hace fuertes. Pero ¿sabes lo que realmente hace fuerte a alguien?» Antes de que Marco pudiera responder, Sofía le mordió con fuerza la muñeca y se apartó del arma con un movimiento fluido. Vincent se abalanzó hacia adelante a pesar de su estado de debilidad, y 3 de sus hombres derribaron a Marco al suelo embarrado. El arma se disparó y la bala salió disparada inofensivamente hacia las nubes de tormenta. El grito de rabia de Marco se vio interrumpido cuando el puño de Vincent le golpeó la mandíbula. «Eso es por el veneno», gruñó Vincent. Otro puñetazo. «Esto es por la traición». Un tercer golpe dejó a Marco inconsciente en el barro. «Y esto es por amenazar a mi hija». La palabra quedó suspendida en el aire como una revelación. Hija, no la niña del centro comunitario, no solo alguien que le había salvado la vida. En ese momento, Vincent Torino había reclamado a Sofía Martínez como parte de su familia. El primer coche de policía se detuvo derrapando a la entrada del cementerio, seguido de una comitiva de vehículos federales. La detective Sarah Chen salió del coche que iba en cabeza y sus ojos experimentados contemplaron la escena surrealista que tenía ante sí. Un funeral mafioso interrumpido por una resurrección. Una niña pequeña de pie junto a un ataúd con un teléfono móvil en la mano. El jefe mafioso más temido de la ciudad, muy vivo y cubierto de tierra de la tumba, y un subjefe inconsciente con una pistola humeante junto a él en el barro. «Bueno», le dijo la detective Chen a su compañero, «ya lo he visto todo, pero la historia estaba lejos de terminar». Mientras los paramédicos se apresuraban a comprobar los signos vitales de Vincent y los agentes del FBI comenzaban a arrestar a los cómplices de Marco, Sofía guardó discretamente el teléfono de Vincent en su mochila. Había reproducido las grabaciones que le habían salvado la vida, pero había otros archivos en ese dispositivo. Conversaciones, transacciones, pruebas de delitos que se remontaban a años atrás. Información que podía acabar con la mitad de las organizaciones criminales de la ciudad. Sofía entendió algo que los adultos aún no se habían dado cuenta.
La resurrección de Vincent Torino no se trataba solo de un hombre que había engañado a la muerte. Se trataba de la transformación completa de la estructura de poder de la ciudad. Y ella, una niña de 8 años con una mochila llena de secretos, era ahora la testigo más importante del caso más grande del siglo. Vincent la miró mientras los paramédicos lo subían a una camilla. Sofía, la llamó débilmente. Quédate cerca de mí. Tenemos mucho de qué hablar. Ella asintió con la cabeza y siguió la camilla hacia la ambulancia. Lo sé, señor B. Sé exactamente de qué tenemos que hablar. El detective Chen observó a la niña subir a la ambulancia junto al jefe del crimen. Su instinto le decía que la verdadera historia acababa de empezar. Cualquier prueba que Sofía hubiera recopilado, cualquier grabación que hubiera hecho, cualquier secreto que llevara en esa mochila de aspecto inocente, podía cambiar por completo el panorama criminal de la ciudad. Cuando la ambulancia se alejó del cementerio, Vincent extendió la mano y tomó la pequeña mano de Sofía entre las suyas. «Hoy me has salvado la vida», le susurró. Sofía le apretó los dedos con suavidad. «Y ahora tú puedes salvar la vida de otras personas. Así es como se supone que termina la historia, ¿verdad? Los buenos ganan». Vincent sonrió por primera vez en 3 días. «Sí, pequeña, así es exactamente como termina esta historia». Pero fuera de las ventanas de la ambulancia, la tormenta seguía arreciando. Y en las sombras de la ciudad, otros hombres ya estaban haciendo planes para llenar el vacío de poder dejado por el arresto de Marco y la aparente transformación de Vincent. El funeral había terminado, pero la verdadera batalla por el alma de la ciudad acababa de comenzar. Acababa de comenzar. Pero en el momento en que la ambulancia desapareció en la tormenta, las verdaderas consecuencias de las acciones de Sofía comenzaron a desarrollarse por toda la ciudad como fichas de dominó, cayendo a cámara lenta. En su oficina del ático con vistas al puerto, Carmine, el tiburón, Benedetti, recibió la llamada telefónica que lo cambiaría todo. El cigarro se le cayó de los labios cuando su lugarteniente le dio la increíble noticia. Vincent Torino estaba vivo. Marco Salvetti estaba bajo custodia federal y una niña de 8 años tenía unas grabaciones que podían destruirlos a todos. Carmine había sido el mayor rival de Vincent durante más de una década. Sus familias habían mantenido una paz precaria. Pero con Vincent supuestamente muerto, Carmine ya había comenzado a trasladar sus operaciones al territorio de Torino. Ahora, la resurrección de Vincent significaba que la guerra era inevitable. «¿Cuánto sabe la niña?», preguntó Carmine con voz mortalmente tranquila. «Todo, jefe. Dicen que tiene el teléfono de Vincent. 3 meses de grabaciones, nombres, fechas, ubicaciones. Si los federales consiguen esas pruebas...» Carmine aplastó el cigarro en el cenicero de cristal. «Entonces nos aseguraremos de que no descubran nada sobre esta Sofía Martínez. ¿Dónde vive? ¿A qué colegio va? ¿Quién la protege? Quiero opciones». Pero Carmine no era el único que estaba haciendo planes de emergencia. Al otro lado de la ciudad, los funcionarios corruptos que habían estado en la nómina de Vincent destruían frenéticamente las pruebas. Los comisarios de policía trituraban archivos. Los jueces quemaban documentos. Los concejales borraban registros telefónicos. Porque si las grabaciones de Sofía contenían lo que todos sospechaban, la investigación no se detendría con Marco Salvetti. Llegaría a todos los rincones de la estructura de poder de la ciudad, exponiendo décadas de corrupción y conspiración. En el centro comunitario St. Mary's, la hermana Margaret empacaba las pocas pertenencias de Sofía con manos temblorosas. El FBI había llamado con anticipación para informarle que Sofía debía entrar en custodia protectora de inmediato. La tranquila rutina del centro se había visto alterada por la revelación de que su pequeña y callada niña era ahora la testigo más valiosa en la historia federal. «¿A dónde la llevarán?», preguntó la señora Chen, la cocinera del centro, que había llegado a apreciar la ayuda de Sofía en la cocina. La hermana Margaret dobló con cuidado el vestido de repuesto de Sofía. «A algún lugar seguro», dijeron, «a algún lugar lejos de aquí hasta que terminen los juicios». Pero la anciana monja no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ahora ningún lugar sería seguro para Sofía. Demasiadas personas poderosas tenían demasiado que perder.
Mientras tanto, en el Metropolitan General Hospital, Vincent libraba batallas en múltiples frentes. Su cuerpo estaba eliminando lentamente el veneno de su organismo, pero el daño era extenso. Los médicos le advirtieron que su corazón se había debilitado gravemente. Es posible que su sistema nervioso nunca se recuperara por completo. Necesitaría meses de rehabilitación solo para volver a caminar con normalidad. Más apremiante era el desfile de agentes federales que querían interrogarlo. El FBI, la DEA, el IRS y media docena de agencias más llevaban años esperando una oportunidad para hacer cambiar de bando a Vincent Torino. Ahora lo tenían en una cama de hospital, vulnerable y dependiente de su protección. La agente Rebecca Martínez, sin relación con Sofía, a pesar de compartir apellido, era la fiscal principal asignada al caso. Se sentó junto a la cama de Vincent con una pila de archivos de 3 centímetros de grosor. Señor Torino, tiene aquí una oportunidad que los hombres en su posición rara vez tienen, dijo en voz baja. Una oportunidad de alejarse de esta vida y empezar de nuevo. Pero esa ventana no permanecerá abierta mucho tiempo. Sus enemigos ya se están movilizando. La voz de Vincent aún era débil, pero su mente estaba lúcida. ¿Qué me ofrece exactamente? Inmunidad total por su cooperación, nueva identidad, reubicación en cualquier lugar que desee, protección para usted y para cualquiera que considere su familia. El agente Martínez hizo una pausa significativa, incluyendo a Sofía. La mención del nombre de Sofía cambió por completo la expresión de Vincent. El endurecido jefe del crimen desapareció, sustituido por algo que el agente Martínez nunca había visto en sus 30 años de carrera persiguiendo el crimen organizado. Un hombre que había encontrado algo más valioso que el poder o el dinero. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Vincent. Todo: nombres, operaciones, registros financieros, contratos de asesinato. Queremos desmantelar no solo su organización, sino todas las familias con las que ha hecho negocios. Esta es nuestra oportunidad de limpiar la ciudad de una vez por todas. Vincent cerró los ojos, considerando la magnitud de lo que ella le estaba pidiendo. Traicionar el código por el que había vivido durante 40 años. Destruir a hombres que le habían sido leales. Admitir crímenes que sorprenderían incluso a sus enemigos. Pero entonces pensó en Sofía, sola y asustada, cargando con secretos demasiado peligrosos para cualquier niña. Pensó en la promesa que le había hecho a su hija moribunda, Isabela. Pensó en las tardes de los martes leyendo cuentos a niños que merecían algo mejor que un mundo construido sobre la violencia y el miedo. Necesitaré garantías, dijo Vincent finalmente. La seguridad de Sofía es lo primero. No es negociable. Obtendrá una beca completa para cualquier escuela que elija. Fondos para la universidad, cobertura médica, todo lo que necesite para llevar una vida normal. El agente Martínez se inclinó hacia adelante. Hecho. ¿Qué más? El centro comunitario St. Mary's necesita financiación. Donaciones anónimas, pero suficientes para mantenerlo en funcionamiento de forma permanente. Esos niños dependen de ese lugar. De acuerdo. ¿Algo más? Vincent se quedó en silencio durante un largo rato, mirando fijamente las baldosas del techo. Quiero ver a Sofía antes de empezar a hablar. Necesito explicarle lo que va a pasar. Se merece oírlo de mí. 3 horas más tarde, Sofía estaba sentada junto a la cama de hospital de Vincent, con sus pequeñas piernas colgando de la silla de gran tamaño. Llevaba la mochila en el regazo y el teléfono de Vincent estaba finalmente en manos de los agentes federales, que estaban descubriendo lo extensa que era realmente su evidencia grabada. ¿Vas a ir a la cárcel?, preguntó Sofía con la franqueza que solo los niños poseen. Vincent esbozó una débil sonrisa. Probablemente no. Pero voy a tener que irme por un tiempo, a algún lugar seguro donde los hombres malos no puedan encontrarme, como la protección de testigos. Vincent parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes lo de la protección de testigos? Veo mucha televisión cuando no puedo dormir. ¿Te van a dar un nuevo nombre y todo eso? Sí, pequeña, una vida completamente nueva. Sofía asintió solemnemente. Eso está bien. Vincent Torino daba miedo,
Pero el señor V, que lee cuentos, era simpático. Quizás tu nuevo nombre pueda parecerse más al del señor Baby. La sencillez de su observación impactó a Vincent más que cualquier sermón o charla. Tenía razón. Vincent Torino, el jefe del crimen, había sido un monstruo. Pero en algún momento, en esas sesiones de cuentos de los martes por la tarde, había recordado como ser humano. Sofía, quieren que testifique contra algunas personas muy peligrosas. Eso va a enfadar mucho a muchos hombres malos. Podrían intentar hacer daño a cualquiera que me haya ayudado. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Quieren hacerme daño. Puede que lo intenten, pero el FBI te mantendrá a salvo. También te darán un nuevo nombre y te enviarán a un lugar lejano donde podrás ir a una escuela de verdad y tener una familia de verdad. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo no quiero una nueva familia. Quiero quedarme contigo. Vincent sintió que se le partía el corazón de una forma que ni siquiera 40 años de violencia habían conseguido. Cariño, no es seguro estar a mi lado. La vida que elegí, las cosas que he hecho, me persiguen allá donde voy. Tú te mereces algo mejor. Pero ahora eres diferente. Lo noto. No eres la misma persona que hizo esas cosas malas. Quizás no, pero las consecuencias de esas cosas malas no desaparecen solo porque yo haya cambiado. Me perseguirán para siempre. Sofía se quedó callada un momento, procesando esto con una sabiduría que parecía imposible para su edad. ¿Volveré a verte alguna vez? Vincent quería mentir, darle falsas esperanzas, pero le debía la verdad. No lo sé, quizás algún día cuando todo esto haya terminado y las personas peligrosas se hayan ido, pero puede que pase mucho tiempo. Sofía apretó la mano de Vincent por última vez antes de que los agentes la llevaran a su nueva vida. 6 meses después, los titulares de todo el país contaban la historia de la mayor redada contra el crimen organizado de la historia. El testimonio de Vincent acabó con 14 familias mafiosas, funcionarios corruptos y toda una red de empresas criminales. Pero la verdadera historia no estaba en los periódicos. Estaba en un pequeño pueblo a 3 estados de distancia, donde una niña llamada Emma comenzaba tercer grado en una escuela donde nadie conocía su pasado. Y en otro lugar, un hombre llamado Thomas era voluntario en un hospital infantil, leyendo cuentos a niños enfermos que le recordaban a la hija que había perdido y a la valiente niña que le había salvado el alma. A veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes. A veces, el valor viene en los paquetes más inesperados.